Reading You presenta Demasiado cerca. Decir que esta niña era inquieta era quedarse corto. ¿Sabes esa emoción que todos sentíamos al salir del colegio? Ella lo sextuplicaba. La chiquita estaba feliz. Y su felicidad era contagiosa. Habían terminado por fin las clases y ella tenía todo un día por delante. Y su exceso de energía, la verdad que era bastante perdonable. No quedaba de otra porque era muy buena alumna. Era aplicada, era puntual, era inteligente. Y por el lado de los defectos, era muy fantasiosa. Demasiado fantasiosa, al punto que cualquier cosa podía distraerla. Era excesivamente dispersa. Por ejemplo, si veía un gato, se ponía a perseguirlo. Y cuando por fin se daba cuenta, cuando por fin volvía en sí la niña, estaba lejos, lejísimos de casa, perdida. Te podrás imaginar lo que era para una madre y para un padre una hija así, ¿no? Los regaños que se ganaba. Pero es que su imaginación, su cabecita la podía. La niña era tan soñadora que todo el tiempo estaba en busca de aventuras, de crear historias, situaciones en su cabeza. Y a esta mocosa le dio por tomar distintos e imaginativos caminos para volver a su casa después de la escuela. Finalmente, con el paso del tiempo, de los meses, ella tenía un camino que era su favorito y por mucho. Desde el punto de vista de un adulto, la calle no tenía nada tan especial, esa de su camino favorito, ¿no? Solo el hecho, eso sí, de ser una quebrada. Una calle inclinada que bajaba abrupta y después volvía a subir muy empinada. A su mamá y a su papá no les gustaba, pero para nada, que fuera por ahí. De hecho, les gustaba tan poco que se la tenían terminantemente prohibida. ¿Por qué?, te preguntarás tú. Porque la calle era bastante desolada. Y la calle era también tan empinada que cuando llovía en el centro se llenaba de agua. Era agua sucia, podrida, con mal olor. Para colmo, había algo que ni siquiera la mamá sabía. Un detalle que la niña quizá maliciosamente se guardaba para ella solita, y era que en esa calle, su favorita, no todas las luces funcionaban. De hecho, era lúgubre porque los focos se prendían y apagaban de forma intermitente haciendo ruido. La niña llevaba unos días sin ir por ahí. Entonces, aquella tarde, perdida en su imaginación, en su mundo, en su metaverso, volvió a tomar el camino. Ya no se acordaba de todas las advertencias de su mamá ni de las amenazas de su papá. Y esa semana, adivina qué, había llovido mucho. La calle estaba inundada. Para colmo, la niña sabía que cuando llovía y cuando el agua se estancaba mucho, aparecían los sapos. Y le encantaban los sapos. Cuando llegó, se decepcionó porque, a diferencia de otras ocasiones, el nivel de agua todavía estaba bajo y para que se llenara lo suficiente tendría que volver al día siguiente, pero el día siguiente era sábado y minga que la iban a dejar salir de casa, lloviendo. Obviamente los sapos todavía no habían llegado. Pero entonces
Le pareció que en el agua había algo inusual, algo que brillaba de hecho. ¿Qué era? Agarró una rama lo suficientemente larga y con ella logró jalar aquello hacia la orillita donde ella podía estirar el bracito y agarrarlo. Resultaba que eran unas fotos, más bien una pila de fotografías. Aquel hallazgo era milagroso porque de pronto se olvidó de la decepción, de sus adorados sapos, y bueno, ahora tenía una pila de fotos ordenadas y sujetas por una bandita de goma. Ella sabía que no tenía que levantar cosas de la calle, pero no se pudo resistir. Retiró la bandita y vio la primera de la pila. En ella se podía ver a un hombre. Todo se veía difuso menos esa silueta humana, una silueta negra que estaba parada a lo lejos, muy muy lejos. Era distinguible, sí, pero estaba lejos. Tenía entre sus deditos un tesoro, algo misterioso. Solo había visto la primera y moría de ganas por empezar a ver las otras. Una más, pensó. Tengo que ver una más. Entonces ella agarra la primera fotografía, la pasa a la última de la pila y ve la segunda. Era parecida a la primera. Estaba el mismo hombre, solo que esta vez aquella silueta oscura, aquella presencia que tenías que prestar atención para dilucidar, estaba más cerca de la persona que había tomado aquellas fotos. Ella agarró, un poco decepcionada porque esperaba ver algo completamente distinto, tomó la segunda foto, la pasó atrás y contempló la tercera. Era idéntica, solo que esta vez la figura negra, aquella silueta, estaba todavía más cerca del lente de la cámara, más cerca de quien había tomado la foto. A la niña algo le resultaba extraño, algo inquietante. No sabía que no podía decirlo, pero no podía dejar de mirar. Ella siguió caminando solita, arrastrando las zapatillas, y en un momento se le ocurrió que quizá fuera buena idea tirar las fotos. Después de todo no las entendía del todo, pero ese pensamiento se esfumó en un segundo. Pasó aquella foto a la última de la pila y contempló la siguiente. De nuevo estaba el hombre, pero más cerca. Y así la sexta y la séptima y la octava. Aquella silueta se aproximaba siempre un poco más al lente. Su corazoncito le dio un vuelco. Empezó a asustarse, no solo porque aquel hombre se acercaba cada vez más y más y más y más, sino porque sus rasgos faciales se hacían imagen con imagen más claros y no le gustaban nada. Tanta ansiedad le entró que comenzó a correr, hasta que se sintió a salvo porque ya estaba en un lugar muy conocido y muy cerca de su casa, a poquísimas cuadras. Se iba a comer un regaño, pero no importaba. Quería estar con su mamá. Y ya había resuelto, con miedo pero a la vez con cierta satisfacción, de que le iba a terminar contando lo de las fotos. Pero cuando ella decidió que le iba a decir la verdad a sus papás, le entró una especie de maliciosa ansiedad. Bueno, pero si les voy a contar todo, no me puedo quedar con la duda.
¿Las tengo que ver todas? Se detuvo ya muy muy cerca de su casa y rápidamente comenzó a pasar las fotos. Tal como era perfectamente previsible, el hombre estaba más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Pero la imagen nunca es clara del todo, el tipo sigue oculto, tapado por sombras. Se pueden empezar a divisar ciertas facciones, como dije antes, pero nunca del todo. Ya el sujeto está tan cerca que ya se le podría distinguir perfectamente el rostro. Ya deberíamos saber cómo es, cómo luce, pero sigue tapado hábilmente por sombras. Esto no le engaña ni siquiera a ella, tan chiquita como es. Sienten los tuétanos que no se trata de una persona normal. Ya puede ver con sus ojitos la casa, está ahí. Ve incluso la puerta de entrada, pero tiene que saciar la curiosidad, tiene que terminar con el misterio. Solo vives una vez, ¿no? Pasó una foto y la siguiente y la siguiente, hasta que finalmente llega la última de la pila. Tiemblan las fotos entre sus dedos, porque la última foto ya es un primer plano de una cara indescriptiblemente horrorosa, macabra, horrible como no te lo podrías imaginar nunca, que está tan cerca del lente de la cámara y cubre todo con su carne, con su rostro horroroso, asqueroso, que pareciera que se va a salir de la foto. La niña está como atrapada en un limbo. Esa última foto tenía algo escrito a mano en rojo que decía: demasiado cerca. El grito descarnado de la niña fue tan fuerte que se escuchó claramente en su casa, y el primero en oírlo fue su hermano. El muchacho no tuvo dudas de que se trataba de ella, de su hermana. Se mandó por las escaleras, abrió la puerta y salió a la calle. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía. El chico, gritando el nombre de su hermana, corrió por toda la cuadra y por las calles vecinas. Les describió a algunos peatones cómo era su hermana. Les preguntó, les imploró si la habían visto. Pero nadie pudo darle información. Era imposible. ¿Cómo podía haber gritado así, de esa manera? Esperó que cuando saliera a la calle los vecinos estuvieran ya afuera. Pero no había nadie. Y los peatones, era como si no hubieran visto nada. Nadie pudo darle información. El jovencito volvió a su casa temblando. Quiso pensar en el fondo, se quiso aferrar a la esperanza de que quizá su hermana también había vuelto. Antes de entrar, a pasos de la puerta, junto al cordón, el chico vio una pila de fotos en el suelo. Eran muchas y estaban bien sujetas por una gomita elástica. Las mira de pie unos momentos hasta que decide agacharse y agarrarlas. De fondo, lejos, siente la voz de sus padres. Parece que lo llaman, pero él no les presta atención. Se aleja unos pasos hacia la esquina mientras quita la bandita elástica, y entonces el muchachito mira la primera foto. No hay un hombre, era la silueta de una niña. Y el muchacho no tiene absolutamente ninguna duda, porque la conoce, porque la reconoce, de que aquella silueta allá a lo lejos, en esa primera foto, era de su hermana. Y cuando comienza a pasar las fotos una a una, su hermana se acerca cada vez más y más y más al lente de la cámara.